Como ustedes vieron en el grupo de WhatsApp, la idea es hablar de algunos principios de mayordomía. Porque nosotros creemos que el Señor nos bendice. Nosotros creemos que Dios bendice. Amén. Eso no tiene ninguna discusión. Porque tenemos un Dios que es fiel a sus promesas. Usted y yo somos testigos de la mano de Dios, de su bondad, de su prosperidad para con nosotros. Y en el texto bíblico que hemos leído, la Biblia está llena de promesas condicionales. Promesas condicionales, como las vimos hace mucho tiempo o hace algunos meses, es Dios se compromete a hacer algo si yo hago algo. Entonces el Señor dice, yo los bendigo abundantemente, pero ¿cuál es la condición? Honrarlo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Si tú lo haces, yo te bendeciré. Y ahí eso es unas expresiones. El versículo 10 habla de una expresión como de cuando una persona tiene un viñedo y dice, y serán tus graneros llenos con abundancia y tus lagares. Es como una expresión de cómo se hace el vino. Porque todas nuestras prácticas como iglesia están cimentadas en la palabra de Dios. Nosotros no queremos hacer algo que Dios no apruebe, algo que Dios no envíe. Nosotros no queremos vivir con enseñanzas humanas. Y hablando de mayordomía, pues hablamos hace un tiempo de cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios habla cómo nosotros debemos administrar la parte económica que Dios nos ha dado. Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué en la iglesia colectan ofrenda? ¿Por qué en la iglesia colectan diezmos? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que votos? ¿Cómo así que primicias? ¿Por qué obra social? Eso, ¿quién se lo inventó? ¿En dónde está? Eso no son inventos humanos, son principios bíblicos. Y en nuestra iglesia creemos en el plan financiero de Dios. ¿Cuál es el plan financiero de Dios? Está dividido en 5 partes: diezmos, ofrendas, primicias, votos y obra social. Son 5 elementos que en la iglesia enseñamos y predicamos porque la palabra de Dios lo dice: diezmos, ofrendas, primicias, votos y obra social. Cada uno de ellos está sustentado en la palabra. Así que la intención es poder tomar unos miércoles, de pronto no serán seguidos, pero sí de cuando en cuando, e ir tocando cada uno de esos 5 elementos que Dios nos dice. Porque yo nuevamente les digo, yo crecí en la iglesia y para mí eso es normal, pero yo me imagino que llegan personas a la iglesia y dicen, bueno, ¿y por qué? No, porque Dios lo dijo. Bueno, sí, ¿y dónde? No es que la palabra dice, bueno, ¿dónde dice? Entonces por eso se hace necesario ir enseñando y que vayamos nosotros desarrollando esta enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, la idea es que revisemos la enseñanza acerca del diezmo. ¿Por qué el Señor nos invita o dónde el Señor nos invita a diezmar? ¿Será un engaño de los hombres? ¿Será una práctica que se aplicaba solo en la ley? ¿Será una práctica que ya no aplica para la iglesia? ¿O si de verdad es una promesa que Dios nos ha dado para ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida? Amén. Entonces, para el inicio, la Biblia habla por primera vez del diezmo con Abraham. Abraham, el padre de la fe. 420 años antes de que se escribiese la ley, ya estaba la dispensación de la promesa y Dios y Abraham eran amigos. Resulta que Abraham y Lot Abraham y su sobrino Lot estaban siendo muy bendecidos económicamente y tenían muchas ovejas y tenían gran extensión de animales. Y los pastores de unos y otros empezaron a pelear.
Entonces Abraham le dijo a su sobrino: venga, ¿sabe qué? No podemos vivir juntos. Somos demasiados. Usted váyase para un lado y si usted se va para la izquierda, yo me voy para la derecha. Porque no podemos, no nos entendemos, vamos a terminar en problemas. A veces es como necesario también estar lejitos de la familia, ¿no? Bueno, a Abraham le pasó así. Resulta que Lot eligió la llanura. Lot miró hacia lo lejos y vio y dijo: no, esta zona está linda. Y se fue hacia la llanura. Lo que él no sabía es que esa llanura estaba cerca a una ciudad llamada Sodoma. Abraham se fue para el otro lado y resulta que esa ciudad llevaba pagándole tributos a un rey que los tenía oprimidos durante 12 años. 12 años los tenían subyugados, pagando tributo, pagando tributo, pagando tributo. Sodoma y 4 ciudades más. Y Lot llega y preciso se armó la revolución. O sea, nomás fue que Lot llegara y dijeron: vamos a quitarnos esto de encima. Entonces las 5 ciudades se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a luchar contra ese rey. ¿Cómo así que 12 años nos tiene subyugados? No más. Y sí, se armaron y se fueron a luchar contra ese rey. Pero oh sorpresa, que esas 5 ciudades no pudieron con el rey. Terminaron perdiendo. Y ese rey derrotó a las ciudades y esta vez no solamente los tenía pagando tributo, sino que los capturó. Y al hermano Lot se lo llevaron por andar donde no tenía que estar. Lo capturaron, se llevaron a su familia y se llevaron a sus posesiones. Lo llevaban cautivo. En ese tiempo no había Facebook, en ese tiempo no habían CTV News. Así que alguien salió corriendo y fue y le dijo a Abraham: oye, Abraham, tu sobrino lo capturaron. Tu sobrino lo tiene un rey y va por allá. Abraham no era un guerrero. Abraham no era un militar. Solamente tenía las personas que cuidaban su ganado. Pero eran bastantes, porque dice la Biblia que él se organizó con 318 personas. Organizó todo su séquito y dijo: no, pues vamos, tengo que ir a recuperar a mi sobrino. Y encontró al rey, esos 300 hombres que 5 ciudades no habían podido derrotar. Esos 300 hombres lo derrotaron, lo atacaron cerca de Damasco, recuperaron sus familiares, recuperaron sus posesiones. Lo que 5 ciudades no pudieron hacer, Abraham lo hizo con su pueblo. Efectivamente no era por la fuerza, por el poder de ellos, sino que Abraham tenía un Dios muy, muy grande. Cuando Abraham regresaba de esa guerra, se le apareció un personaje extraño llamado el rey de Salem o Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Búsquelo por favor en su Biblia para que lo apunte, para que lo escriba. Génesis 14, 18. Dice la palabra de Dios: entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es un personaje interesante, este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Tenía doble función, algo que extrañamente en el pueblo nunca sucedía. Era rey y era sacerdote. Así que él era alguien importante. Según Hebreos 7, dice que este rey Melquisedec probablemente era una teofanía. Apunte ese nombre, teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición misma de Dios. Dios mismo
apareciéndose. ¿Y por qué se dice? Porque era rey y sacerdote. Porque era rey de Salem. Salem era una antigua ciudad que luego se convirtió en Jerusalén. Así que era como mucha coincidencia. Además que Hebreos 7 dice que Melquisedec era alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, sacerdote para siempre. ¿Qué hombre podría no tener padre? ¿Qué hombre podría no tener mamá? ¿Qué hombre podría no tener genealogía? ¿Qué hombre no podría tener ni principio ni fin de días? Esa condición solo la cumple uno, y es Dios. Así que Dios mismo se le apareció a Abraham por medio de una teofanía y le bendijo. Y leemos el principio bíblico: Abraham le dio a Dios los diezmos de todo. Este es el primer antecedente del diezmo. El diezmo es una palabra hebrea que significa la décima parte, el 10%. Entonces, según podemos inferir de la actuación de Abraham, vemos que era una práctica común. Él no tuvo problema en entregarle a Dios el 10% de todo el botín o de todas sus ganancias. En la ley, 430 años después, el diezmo se estableció como un impuesto nacional. Así como usted y yo pagamos aquí el 13% en Canadá por todo lo que compramos, en Israel se convirtió de esa manera. Pero en el sentido bíblico, desde antes de que la ley se existiera, ya Abraham estaba cumpliendo con el principio bíblico. Y es muy interesante que Abraham no diezmó para ser bendecido. Él no dijo: voy a diezmarle a Dios para que me dé bendición, para que yo pueda ganarle, para que yo pueda recuperar a mi sobrino. No, al contrario, él diezmó porque ya Dios lo había bendecido. Abraham diezmó en base a 3 principios. Diezmó por reconocimiento, por agradecimiento y por honra. Reconocimiento, agradecimiento y honra. Primero, reconocimiento, porque él reconoció que no fueron sus fuerzas las que le dieron la victoria. Porque esos 318 hombres no eran guerreros, eran pastores de ovejas. Frente a un rey poderoso que había vencido a 5 ciudades, no había razón lógica para que pudiesen ganar. Pero Abraham reconoció que Dios le dio la victoria, que no fue su estrategia, que no fue su poderío, fue Dios quien entregó a sus enemigos en su mano. Así que ese es el primer principio bíblico. El diezmo nace cuando reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que logramos, todo lo que somos, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro trabajo, todo proviene de Dios. Nunca es nuestra fuerza, siempre es reconociendo que Dios nos ha bendecido. Segundo, agradecimiento. Un acto de agradecimiento porque Abraham dio de lo mismo que Dios le había dado. De lo mismo que Dios le bendijo. Recuerde que el Melquisedec lo bendijo y luego dio los diezmos. Así que el diezmo fue una respuesta visible por un favor recibido. Yo le escuchaba a un hermano que decía que este agradecimiento es como cuando un padre le da a su hijo $100 y ese hijo de esos $100 va y le compra un café a su papá. Le dice: mira papá, te lo traje, te lo regalo. ¿Se lo regaló? Sí, pero si usted va al fondo, ¿de dónde viene el dinero? Del mismo papá. Pero ¿cuál es el acto interesante ahí? El del hijo
agradeciendo la bendición y reconociendo a su papá con un café o con cualquier cosa. Reconocimiento, agradecimiento y tercero, honra. Este Melquisedec, que representa al Dios Altísimo, y Abraham, que en teoría era un hombre rico, era un hombre respetado, la manera en que le dio los diezmos era un sometimiento espiritual a Dios. Fue una manera de decir que Dios es más grande que yo, que Dios es quien ocupa el primer lugar en mi vida. Nosotros honramos a quien le damos valor. Así que Abraham estaba diciendo: Dios es más que mi victoria, Dios es más que mi botín, Dios es más que mi nombre. Así que otro principio bíblico es que cuando usted y yo diezmamos, estamos reconociendo que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y volvemos al texto que leímos al principio. Honra al Señor con tus bienes. Estamos hablando de honrar. Y el Señor promete bendecir. Otro ejemplo bíblico. El nieto de Abraham. ¿Usted sabe cómo se llamaba el nieto de Abraham? Jacob. Jacob continuó con esa práctica 280 años antes de la ley. Jacob fue el padre de 12 hombres. De sus lomos nació Israel, de sus lomos nació el Mesías, de sus lomos nació la iglesia. Jacob diezmó por dos razones. Primero, por el ejemplo que recibió de su padre. Parece que era una práctica muy común y lo hizo. Y segundo, porque resulta que Jacob, lo que quiere decir, vamos a hablar de eso más, del carácter de Jacob el domingo. Jacob, que quería decir usurpador, ladrón, engañador. Resulta que le robó la bienaventuranza a su hermano mayor. Y el hermano dijo: yo que lo mato, lo mato. Y Jacob salió huyendo y se quedó dormido en un sitio. Y donde se quedó dormido, dice la palabra de Dios, que empezó a ver una escalera con ángeles que bajaban y subían. Y él se levantó asustadísimo y dijo: no, yo no sabía. Esto es templo de Dios, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y en ese momento se hizo un voto para con Dios. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Dice la palabra de Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nótese como los dos extremos. Abraham diezmó por una bendición que ya había recibido. Jacob diezmó con la promesa, o se prometió diezmar con una bendición futura. Abraham lo sacó cuando ya fue bendecido. Jacob dijo: si el Señor me bendice, voy a dar el diezmo. Definitivamente son dos tipos de fe diferentes. Jacob hasta ahora estaba empezando a conocer a Dios. Jacob tenía problemas de carácter, tenía problemas de engañar por todo lado, pero él sabía cuál era la verdad. Y se comprometió: Señor, si tú me guardas, yo doy lo tuyo. Vemos también en Moisés, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Eso fue en el momento en que se estaba hablando de la ley.
Ya se incorporó como un acto de ciudad o de país que se debía realizar. Pero los diezmos, ¿para dónde iban? ¿Qué se hacía con ese dinero? Resulta que entre las 12 tribus de Israel había una tribu que no tuvo heredad. Dios le dijo: ustedes no van a tener tierras como los demás. La heredad suya voy a ser yo, dijo Dios. Ustedes no van a tener tierra que cultivar. Yo voy a ser quien los voy a sostener. Y esa tribu era la tribu de Leví, la tribu que cuidaba, que guardaba, que estaba en el tabernáculo y luego en el templo. Números capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El Señor diciendo, poniéndole orden a cómo es el desarrollo o el uso de los diezmos. En nuestra organización, los diezmos, la iglesia, todos nosotros diezmamos y le damos a Dios. De ese diezmo que usted diezma sale el diezmo del diezmo, que es un recurso que se va para las misiones en todo Canadá. El día lunes estuvimos en una capacitación de eso con la hermana Catalina y nos contaban acerca de ello. Hay otra parte muy importante que queda en el fondo de la iglesia. Hay otra parte que se va para pagar los impuestos. Hay otra parte que se usa del diezmo para atender a las viudas, para atender a los huérfanos, para hacer la obra social. Y una parte para el sostenimiento, en este caso, del pastor. Así como en el Antiguo Testamento se hacía para los levitas, que las personas llevaban el diezmo, en la iglesia del Señor se usa en esas 4 líneas. Y nuevamente, así como Proverbios tiene una promesa de bendición, Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una manera de Dios decir: pruébenme, revisen a ver si funciona o no funciona, y yo prometo bendecir hasta que sobreabunde. Pasó el tiempo y Jesús lo recordó también, porque él estaba hablando de que nosotros debemos ofrecerle a Dios nuestra vida. Vamos al origen. ¿Por qué el Señor habla del diezmo? ¿Acaso Él no es el dueño del oro y de la plata? Cuando usted y yo compramos algo, usted y yo no compramos con el dinero. El dinero es solamente un mecanismo. Usted y yo compramos con vida. Usted paga con la cantidad de tiempo de su vida que tardó para conseguir ese dinero. ¿Sí me hago entender? Usted dice: yo tardé 8 horas de mi vida ganándome, no sé, $120. Por eso es una locura que usted se gaste 8 horas de su vida trabajando y luego ahí desperdicie el dinero, porque al final perdió 8 horas de su vida. Así que al final lo que el Señor está diciendo es que nosotros gastamos tiempo de vida. Nosotros pagamos con tiempo de nuestra vida. Hay una película muy interesante acerca de eso que se llama El valor del tiempo, no sé si la han visto, en la cual todo se lo dan con minutos de vida, con tiempo de vida, que realmente es así. Así que cuando usted y yo le damos a Dios lo que es de Él, nosotros le estamos ofreciendo tiempo de nuestra vida. Jesús, de sus 33 años que estuvo con nosotros en la tierra, 3 años estuvo dedicado por completo al ministerio. Llamó a sus discípulos y sus discípulos llegaron a convivir con Él.
Ellos dejaron sus barcas, ellos dejaron la pesca, el otro dejó el banco de los tributos y se fueron a vivir de tiempo completo con el Señor. Era un grupo numeroso. Algunos historiadores dicen que iban con sus esposas también. Así que era un grupo grande. Yo le pregunto, ¿cómo hacían ellos para comer? ¿Cómo hacían ellos para las necesidades diarias? Porque Jesús no todo el tiempo estuvo haciendo milagro de multiplicación de panes y de pescados. O si no estuviera, aparecería siempre. ¿Cómo hacía Jesús sus discípulos para alimentarse? ¿Qué era lo que manejaba Judas? ¿Usted recuerda qué era lo que manejaba Judas? ¿Se acuerda que dicen que la bolsa? Si usted tiene $20 y se le pierden 2 o 5, usted facilito lo interpreta, ¿cierto? Usted fácil la cuenta, no, se me perdieron. Pero resulta que la bolsa, luego de que ya Judas fue entregado, que Judas se murió, empezaron a darse cuenta que había plata que faltaba. Decía, no, es que el hombre sacaba de la bolsa. Así que no tendría que ser algo poco, sino fácilmente se daban cuenta que estaba robando. Así que de alguna manera nos está mostrando que había personas que aportaban dinero para el sostenimiento de ellos. Incluso hay una mujer llamada Juana, dice la Biblia, que aportaba al ministerio con sus bienes. Así que en el Nuevo Testamento también vemos el desarrollo de la actividad, de cómo el Señor a través de los diezmos sostiene su obra. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, el Señor está diciendo, sean justos, sean misericordiosos, tengan fe, pero también sigan diezmando. Lucas 11:42. Pero ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús hablando del diezmo. Las cartas apostólicas también. Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. De una manera está diciendo el Señor, oiga, es apenas justo, ¿no? Si alguien trabaja predicando el evangelio, pues que viva del evangelio. Si alguien trabaja manejando Uber, pues que viva de las ganancias de lo que da el Uber. Si alguien trabaja en construcción, que viva de las ganancias de lo que da la construcción. Si alguien trabaja anunciando el evangelio, que viva del evangelio. Y hay otro texto bíblico que dice, ¿a ustedes no les parece justo que si el ministro les da las verdades espirituales, ustedes puedan compartir de las verdades materiales? Es decir, ¿no les parece que es un buen trato? Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, domingo, recuerde, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Toda la palabra de Dios está indicándonos acerca de la verdad del diezmo.
Pero más que usted se lleve la ordenanza de que tiene que serlo, ahora yo quiero compartirle cuál es la bendición de diezmar. Génesis 12:1. Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría y que sería de bendición. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y fue una promesa que usted lee la Biblia y durante toda su vida Abraham se cumplió. Era bendecido por donde quiera que iba. La bendición de Dios se llegó hasta su hijo. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Así que el Señor prometió bendecirlo y lo bendecía de verdad. El nieto de Abraham, Génesis 30:43. Y se enriqueció Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. El bisnieto de Abraham, Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, hablando de José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que la promesa de bendición de Dios es para aquel que lo honra y le promete bendecirlo y se lo cumple. Pero no solamente una bendición económica, también una protección espiritual. El mismo enemigo tiene que declarar que Dios cerca las cosas del justo. Job capítulo 1 versículo 10. ¿No le has rodeado de tu protección? Hablando el diablo con Dios. A él y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, hasta el mismo maligno tiene que reconocer que quien Dios quiere bendecir, lo bendice donde quiera que esté. Dios reprende al maligno para que no dañe a los justos. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios sí bendice. Dios sí prospera. Hay una condición: serle fiel. A uno se le olvidan las cosas. Esta semana estaba orando y me acordé de algo que Dios me dio una lección esa vez y no se me puede olvidar. Mi esposa y yo vivíamos en una ciudad donde no necesitábamos carro. Habían unos carritos pequeñitos que ya se les llama motocarro. Pagábamos en nuestro dinero $1, póngale, y nos llevaban a todos lados. Así que un hermano me preguntó: hermano, ¿usted no tiene carro? Y le dije: no, no tengo. ¿Y por qué? Porque no lo necesito, le dije yo. Pero nos trasladaron, nos mandaron a la capital y allá, Dios mío, íbamos a hacer las visitas y como que hicimos 2 visitas y ya se nos acabó la ayuda. El Uber era carísimo. Entonces yo le dije: Señor, ahora sí necesito un carro. Ahora sí necesito un carro. Y nosotros tenemos todavía un buen amigo que tiene una compañía de zapatos, muy bien acomodado económicamente, y se enteró que nosotros necesitábamos el carro. Y un día nos llama y nos dice: hermano, Dios me ha puesto en el corazón darles una bendición mensual para que se compren un carro. Y yo: uy, hermano, qué bendición. Hermano, busque el carro que quiera. Hermano, ¿y cuánto dinero vamos a contar? No, hermano, se lo voy a poner en el precio de acá. Hermano, busque un carro que le quede la mensualidad de $500.
nosotros lo vamos a meter en el payroll de la empresa y a usted cada primer mes le va a llegar como si fuera un empleado sus $500. Y uno es creyente, ¿no? Entonces fuimos con mi esposa, nos emocionamos, conseguimos un carro bonito, no era nuevo, pero estaba casi nuevo. Con decirle que el hermano que lo conducía cuando llovía, prefería taparlo y se iba en bicicleta. Terminaba de caer un aguacero y conseguía un trapito, iba y lo limpiaba, mejor dicho. Lo tenía como hace como unos 3 años y todavía tenía el papelito del radio, el que uno quita de nuevo, todavía lo tenía, se lo quitó mi esposa. Y sí, primer mes llegó la bendición. Segundo mes, no llegó la bendición. Tercer mes, no llegó. Cuarto mes, no llegó. Y él llegó a visitar por alguna razón y me dijo: hermano, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó, hermano? Cuénteme. Hermano, lo que pasa es que el asunto en la empresa no va como bien y hemos decidido que ya no le vamos a ayudar con eso porque no tenemos cómo. La economía de nosotros estaba al tope y ahora con eso peor. Pero Dios nos dio una lección. A mí me dio una lección. Porque es que la bendición nuestra no puede provenir de las personas. Quizá en ese momento nosotros pusimos la confianza en la persona. Y resulta que como Dios no le gusta que nosotros confiemos en otro que no sea Él, permitió que esa puerta se cerrara, pero nunca faltó la bendición para cumplir con los objetivos o con los compromisos. Por eso es que yo predico que la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando es Dios quien enriquece, cuando es Dios quien bendice, no importa de dónde, el Señor siempre provee del alimento. El Señor siempre provee de todas las cosas. Luego nos fuimos para otro pueblo y económicamente el dinero no ingresaba, pero nos tocaba repartir la comida porque no la podíamos comer. Regalábamos queso, regalábamos plátano, regalábamos yuca, porque entre nosotros dos y nos llegaba comida por todos lados. ¿Cómo uno va a decir que la bendición de Dios no enriquece? Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza ni por necesidad. Dios ama a quien ofrenda, a quien diezma, a quien lo hace con alegría. Y la prosperidad será extendida a todo lo que hagamos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una promesa condicional. Si nosotros lo honramos a Él, Él hace el resto. Recuerde usted la historia de los 5 panes y los 2 pescados. Él dio ese poquito y Dios proveyó para miles de personas. Una mujer dio lo poco que le quedaba haciéndole la arepita al profeta, y el Señor le bendijo, recompensándole con que la tinaja no escaseó, ni la harina ni el aceite. La tsunamita le dio al profeta comida y descanso. El Señor le proveyó un hijo. Pedro le prestó la barca al Señor para que predicara, y luego el Señor le recompensó diciéndole: boga mar adentro. Y recogieron tantos peces que ¿cómo es que dice la Biblia? Las redes se rompían. Así que cuando nosotros honramos a Dios, el Señor hace el resto. La bendición de Dios y la prosperidad no es solamente lo económico, no solamente es términos de dinero, es tener una familia estable, es tener salud, es tener paz en el corazón, es tener la tranquilidad,
Eso es el bienaventurado que hablan los salmos, que tiene la dicha completa. Si usted lo piensa naturalmente, eso es ilógico. ¿Cómo voy a dar yo para que Dios me dé? ¿Cómo voy a creer que el 90% es más que el 100%? Bueno, pues en nosotros los cristianos, los mayordomos, los administradores de la gracia de Dios, sabemos que todo es de Dios y de lo recibido de su mano, de eso mismo le damos. Póngase en pie, mi querido hermano, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos permita creerle a Él su palabra. Cuando nosotros le creemos a Dios, el Señor se glorifica. Vamos a decirle a Dios que queremos creerle y queremos obedecerle. Y el Señor nos bendecirá abundantemente. Qué bendición podría ser cada día escuchar noticias. Hermano, el Señor me proveyó mi casita. Hermano, el Señor me permitió esta bendición. Cuando cada uno de nosotros le somos fieles a Dios, el Señor empieza a bendecir su iglesia. Y el Señor lo hará hasta que sobreabunde. Habrá alguien que quiera presentarse en las manos de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Yo creo tu palabra y quiero ponerla en práctica, Señor. Enséñame cada día, Dios mío. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a honrarte. Y sé que tú bendecirás mi familia, bendecirás tu iglesia, bendecirás cada uno de los pasos que yo dé, Señor. Seguro y confiado que en ti lo tenemos todo, Señor. Mi Dios amado, mi Dios bendito.